Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo que nos toca de cerca a todos, la nómina. Sí, ese documento que a veces parece escrito en otro idioma. Pero calma, que el objetivo es justo ese, convertirlo en una guía práctica y sencilla para entender de verdad qué significa nuestra remuneración. ¡Vamos al lío! Y para arrancar, una pregunta que seguro que nadie se espera. A ver, ¿qué pueden tener en común un soldado de la antigua Roma y la nómina de final de mes? Suena un poco a chiste, ¿verdad? Pues nada de eso. La respuesta, y es sorprendente, nos va a llevar al mismísimo origen de la palabra salario. Claro, es que uno se pone a mirar y se encuentra con todo esto. Salario, sueldo, remuneración, convenio. Es normal hacerse un lío con tanto término. Pero para eso estamos aquí. Vamos a poner un poco de orden y a dejar claro qué es cada cosa, para que no se nos escape nada. Bueno, y como se suele decir, para entender bien el presente no viene mal darse un paseo por el pasado. Así que allá vamos. Nuestra primera parada, el origen del salario. Y sí, es un viaje que nos va a llevar literalmente de la sal a los céntimos. Pues aquí la tenéis, la respuesta a la pregunta de antes. La palabra salario viene del latín de salarium. ¿Y qué era el salarium? Pues ni más ni menos que la paga que recibían los soldados y los funcionarios romanos. Y lo más curioso es en qué se les pagaba, porque como el propio nombre casi nos chiva, era en sal. Sí, en sal. Pagar con sal. Hoy nos parece una locura, ¿verdad? Pero hay que pensar que en aquella época la sal valía su peso en oro. Literalmente. Pensemos que no había neveras, así que era fundamental para conservar la comida. También se usaba como antiséptico. Vamos, que era un bien súper valioso. Y esos paquetitos de sal, el famoso salarium, eran básicamente la moneda de la época. De ahí, de esa costumbre, viene la palabra que usamos todos los días. Y ojo que ya que estamos con etimologías curiosas, agarraos, porque la de la palabra trabajo tiene tela. Su origen es, digamos, bastante más oscuro. Viene del latín tripalium. ¿Y qué era un tripalium? Pues era un instrumento de tortura. Sí, como suena. Una especie de yugo de 3 palos donde se inmovilizaba a los esclavos para azotarlos. Es increíble, ¿eh? La de historias que se esconden detrás de las palabras que usamos sin pensar. Vale, dejamos por un momento la antigua Roma y volvemos de un salto al presente, porque hay que aclarar una de las dudas más típicas cuando hablamos de esto. Así que pasamos al siguiente punto. Sueldo frente a salario. ¿Son lo mismo? ¿En qué se diferencian exactamente? A ver, la clave para no liarse es bastante sencilla. Pensemos en el sueldo como algo fijo, estable. Es esa cantidad que se cobra regularmente, casi siempre cada mes, por ocupar un puesto. Es predecible, se sabe lo que va a llegar. En cambio, el salario es variable. ¿Por qué? Porque depende de algo, de las horas que se han trabajado, de los días, o de si se ha terminado un proyecto concreto. Un ejemplo clarísimo, la paga de alguien que cobra por horas. Cada mes puede ser diferente, pues eso, técnicamente, es un salario. Perfecto, ya tenemos clara esa primera gran diferencia, pero claro, la cosa no acaba ahí, vamos a profundizar un poquito más. Ahora toca desglosar los tipos de pagos para ver todas las formas en las que se puede recibir esa remuneración. Entonces, ¿cómo se calcula lo que se cobra? Pues hay varias maneras. El más habitual, el que casi todos conocemos, es el salario nominal, una cantidad fija que va ligada a un puesto y a unas responsabilidades. Luego tenemos el salario por unidad de obra, que es muy sencillo. Se cobra cuando se termina un proyecto. También está, claro, el salario por unidad de tiempo, que se basa en las horas o días que se trabajan. Y como no, se puede mezclar todo. Eso es el salario mixto, una parte fija y otra que varía. Ahora, una pregunta importante. ¿Todo se paga siempre en dinero? Pues la respuesta es no. Y aquí es donde entra un concepto súper interesante, el salario en especie. El nombre ya nos da una pista. Se trata de recibir una parte de la remuneración en bienes o servicios, no en euros directamente. ¿Y qué puede ser salario en especie? Pues un montón de cosas. Por ejemplo, productos de la propia empresa, los típicos cheques restaurante o vales de comida, bonos para transporte. En fin, es esa parte de la compensación que no vemos reflejada como un ingreso en el banco, pero que desde luego tiene un valor económico real. Vale, ya sabemos qué es el pago y cómo se calcula, pero ¿se puede pagar de cualquier manera? Para nada. Hay unas reglas del juego muy claras, así que ahora toca hablar de eso, de las obligaciones que tiene el empleador. La ley aquí es muy directa y establece 3 puntos básicos. Primero, el pago tiene que ser en moneda de curso legal, vamos, en euros, salvo que haya otro acuerdo. Segundo, se debe pagar en el lugar habitual de trabajo. Y tercero, y muy importante, tiene que hacerse durante la jornada y en horario laboral. Son 3 reglas que pueden parecer de sentido común, pero son fundamentales para proteger los derechos del trabajador. Y es que precisamente hablar de protección nos lleva al corazón de todo este asunto, a la piedra angular de los derechos laborales, el derecho a un salario digno. Una idea que hoy nos parece obvia, pero que, como vamos a ver, costó mucho conseguir. Ese derecho a un salario digno se traduce en algo muy concreto,
el salario mínimo. ¿Qué es? Pues la cantidad más baja que por ley se puede pagar a una persona por su trabajo. Es como una red de seguridad. Claro que es una cifra que siempre está en el centro del debate, porque tiene que ajustarse a la inflación, al coste de la vida, y su impacto en la economía siempre genera mucha discusión. Y que nadie piense que el salario mínimo fue un regalo. Para nada. Nació de la lucha. El primero se estableció en Australia, allá por el siglo XIX, y fue después de huelgas y protestas masivas de trabajadores que pedían condiciones más justas. De hecho, junto con la jornada de 8 horas, se considera una de las grandes conquistas históricas de la clase trabajadora. Muy bien. Ya hemos recorrido un buen trecho. Para ir cerrando, vamos a juntar todas estas piezas del puzzle en el documento que lo une todo, el que le da forma legal, el contrato y los derechos que lo rodean. Al final, un contrato de trabajo no es más que eso, un acuerdo privado entre una empresa y una persona que va a trabajar para ella. Ahí se pone por escrito cómo va a ser esa relación laboral. Pero lo más importante de todo es que ese acuerdo privado nunca puede estar por debajo de los mínimos que marcan la ley o los convenios del sector. Esas son las reglas de base. Y que quede claro que esos derechos no son papel mojado, están blindados por un montón de capas de protección. Hablamos de las leyes de cada país, de los convenios colectivos que se negocian e incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, por supuesto, del derecho a crear sindicatos para defenderlos. Todo este sistema está pensado para una cosa: garantizar un trato y un pago justos. Fijaos en el viaje que hemos hecho, desde la sal, con la que pagaban a los soldados romanos, hasta los contratos que firmamos hoy con un clic. Y esto, claro, nos deja pensando en el futuro. Ahora que el teletrabajo se ha normalizado y que cada vez hay más gente en la llamada gig economy trabajando por proyectos, la gran pregunta es: ¿cómo van a cambiar todas estas reglas? ¿Cómo se adaptarán estos conceptos a las nuevas formas de trabajar? Ahí queda la reflexión.